intrigas, dudas, preguntas y situaciones que llamaron mucho la atención. Llamó la atención sobre todo del público que tanto quería a Dulce y también, obviamente, de gente allegada a Dulce, de sus amistades. Dulce fallece en soledad dentro de un hospital acompañada por su única hija. Pues mira, ¿qué pasó? ¿Pero la memoria qué fue o por qué? Pues es parte de los síntomas que te produce un problema en el riñón. Pero eso fue antes de la cirugía. Antes. O sea, ¿de repente no recordabas cosas o qué pasó? Sí. Primero tuve un gran dolor y después tuve ratos muy largos de pérdida de memoria. Por ejemplo, no me acordaba cómo abrir el teléfono. Yo necesitaba ayuda y yo sabía que necesitaba ayuda, pero no me acordaba cómo abrir el teléfono. Cuando logré abrirlo y vi los nombres, no sabía quiénes eran las personas. ¿Y eso te duró un poquito o era de repente? Me duró 3 días en diferentes momentos. Dormía mucho y tenía fiebre, pero pues no había nadie que me ayudara. Fue una prueba difícil hasta que llegó mi yerno y me tomó la temperatura, vio que no despertaba, que no despertaba totalmente y él fue el que me llevó al hospital. Siempre le voy a agradecer mucho. Oye, y después tras de eso, ¿pensaste en hacer tu testamento? ¿Eso no lo has pensado? No, mi testamento siempre ha estado hecho. ¿Ya? Sí. Hace muchos años. Sí, lo único que hice fue ordenar las cosas, ¿no? Aquí está el testamento, aquí están los contratos de los bancos, aquí está tal y tal. Pues organizado. Yo organicé nada más para en caso de que me pasara algo, pues que no batallaran para encontrar los documentos. En cierta forma, sí, que te digan que tienes algo tan horrible es triste, es preocupante, es muy estresante, pero dentro de mí había una felicidad, porque yo decía, bueno, creo en Dios y creo en la promesa de que cuando vayamos a la otra vida, vamos a ver a las personas que aman, como tus papás me dijiste. Entonces me daba la felicidad de volver a ver a mi mamá y a mi papá, pero después decía, no, yo no puedo dejarle este sufrimiento a mi familia. Claro, sí, entonces tengo que luchar y salir de esta. Es hija de esta pareja que tuvo Dulce, Luis Mircoli. Fueron pareja desde 1986 a 1995. Algunos dicen que estuvieron casados y se separaron. Dulce. El nombre de Dulce verdadero era Berta Elisa Noguerat Cárdenas. Ese era el verdadero nombre de la cantante Dulce. Había nacido en Matamoros, Tamaulipas. Ella en realidad comenzó a estudiar una carrera universitaria que no avanzó en esa carrera porque rápidamente se dio cuenta que lo suyo era el canto y la actuación, porque también había incursionado a lo largo de su carrera en la actuación, pero todos la conocían y la reconocían y la admiraban como cantante por esa voz potente, por esos agudos potentes que Dulce tenía. Un mal vínculo con la hija, esa es una realidad, no tenían el mejor vínculo. Era un vínculo difícil, si bien se trataban y si bien Dulce hizo todo por su única hija y le dio todo, era un vínculo extraño, no era un buen vínculo el que tenía Dulce con su hija. Su hija vivía en Mérida, en algún momento el marido de la hija no conseguía trabajo, entonces se quisieron ir a Monterrey. Dulce mueve todos sus contactos, sus amistades, se trasladan a Monterrey. Parece ser que en Monterrey no sabemos si se quedó o no, porque lo último que supe es que aparentemente estaría nuevamente en Mérida. Lo cierto es que fue un vínculo conflictivo que tuvo Dulce con su única hija. No, según lo que me cuentan por Dulce, que dicen que era bien linda y bien linda con su hija, sino por las particularidades que tenía la hija. Vieron que a veces hay cuestiones de que hay hijos que no soportan tener padres famosos, o hay una cuestión de egos, o hay una... Vaya a saber qué era lo que sucedía en el vínculo de esa hija y esa mamá. Y que tenían muy buena relación con su hija. La hija, te lo digo, porque yo me di cuenta, ya la conozco hace años, a Dulce, tenía una relación muy tensa con la hija. Muy tensa, inclusive le prohibí, ella estaba, a su nieto era su adoración. Sí, me contó y sí, entonces ella, cuando fue a verla,
no lo dejó ver al nieto, ¿eh? No, no lo dejó ver al nieto. Te lo digo porque sí, sí me indignó esa parte a mí, ¿eh? Y ella lloró mucho conmigo esa vez y le dije, pues cálmate, le dije, pues todo tiene que haber un arreglo. Y desde ahí se empezó a enfermar ella, ¿eh? Gravemente, desde ahí. Sí, híjoles, qué fuerte. Llega la hija a cuidarla, según esto, y dicho por la que estaba ahí con ella, la señora que la cuidaba, dice que dijo, así, lo que voy a decir es muy fuerte, pero dice que lo dijo. Eh, ¿Dónde está el testamento? Así, y luego estaban gastando mucho en el hospital y que dijo, la educación de mi hijo o tu salud, que así lo dijo, así me lo comentó a mí la que la estaba cuidando, ¿eh? De esa manera, por lo menos es lo que nos han dicho hasta ahora, que Dulce ha fallecido de esa forma, tenía una triste y lamentable enfermedad que no la logró superar y finalmente fallece. A partir de ahí, las diferentes teorías, lo que tiene que ver aparentemente con un mal vínculo o una especie de vínculo tóxico, algunos decían, entre la hija y la madre, entre la madre y la hija. Yo también muchas veces me pregunto, ¿no? Cuando están estos casos tan fuertes, tan extraños, con tantas dudas, con tantas intrigas, ¿qué era lo que decía el entorno? ¿Qué era lo que decían los amigos? ¿Qué era lo que decían los otros integrantes de la familia? A pesar de ser una familia pequeña, Dulce tenía una hermana que vive en Estados Unidos, con la cual tenía mucho vínculo, mucho trato, que tenía mucha frecuencia, con la cual se veían y se encontraban. También una sobrina. O sea, hubo un momento en que ya mi mamá no se valía por sí misma. Y entonces esa gente que dice, ay, que ella, que el otro, no estuvieron ahí. Los que estuvieron son poquitos y han salido, yo te los puedo también mencionar. Son, mira, los dedos de una mano los que fueron. Yo la movía, yo la levantaba, yo le daba de comer, yo la llevaba al baño, yo la cambiaba. Sí estaban las enfermeras y lo que tú quieras, pero era todo. Mi mamá necesitaba todo. Y eso, y yo, mira, tengo esa paz dentro de mí que yo estuve con ella hasta el final. La hija a cuidarla, según esto, y dicho por la que estaba ahí con ella, la señora que la cuidaba, dice que dijo, así, lo que voy a decir es muy fuerte, pero dice que lo dijo. Eh, ¿Dónde está el testamento? Así, y luego estaban gastando mucho en el hospital y que dijo, la educación de mi hijo o tu salud, que así lo dijo, así me lo comentó a mí la que la estaba cuidando, ¿eh? Nadie de los que se dicen amigos son una blasfemia, porque sí, buscaron el momento para darse a notar. Yo ya dije el error que cometí. Sí, sí lo cometí. Pero no me arrepiento. Te voy a decir por qué no. Porque escucho personas hablar y opinar sin ningún sustento, sin ninguna base, sin nada de qué agarrarse. Yo de esa calle de Avenida Cabrío, Casa 2, sentada las dos tomando un café en su cocina, donde yo le decía, comadre, estás bajando mucho de peso. Comadre, casi no comes. Pero contigo, comadre, eres anoréxica, pinche comadre, tal cual, ¿eh? Eres anoréxica, güey, ya te gusta verte delgado. Digo, sí, te ves espectacular, estás divina. Arriba del escenario, tú no sabes la admiración que yo le tenía a mi comadre. Que yo le tenía envidia a mi comadre. Yo no soy cantante, ¿qué le envidio? Yo a mi comadre la volteaba a ver para arriba y decía, pinche vieja, qué chingona eres.
Ninguno de los amigos. Yo solamente voy a reconocer a uno, que le decíamos el Lito. Ese conocía la vida de Dulce, más que yo. No sabíamos la gravedad porque no me tenían enterada. Me bloquearon, le quitaron el teléfono, no la dejaron hablar. Todavía tengo entendido que un día antes de que falleciera, ella les pidió que quería hablar conmigo y no quisieron comunicarla. Nosotros no teníamos problemas de ninguna especie. No había entre nosotros, no. Al contrario, siempre fue nuestro apoyo. Desgraciadamente, pues, su hija es la que está al cargo de todos los eventos o lo que se vaya a realizar. No se ha comunicado conmigo personalmente. Fuimos incondicionales, ella y yo. Jamás hubo un altercado, una discusión o un sí o un no, ¿verdad? Siempre estuvimos de acuerdo en todo, nos apoyábamos en todo siempre. ¿Debe esa ruptura familiar? No sé, no sabría decirle. Realmente no sé, porque nosotros no teníamos problemas de ninguna especie. O sea, digo, hoy por hoy y después de muchos meses, finalmente la sobrina de Dulce, Liz, decide hablar. Esa es la realidad y es un tema, realmente un tema de análisis. Liz, quisiera empezar esta entrevista preguntándote, ¿cómo estás tú y cómo está tu mamá después de la terrible noticia que recibimos de Dulce? Tocaste el... Todavía estamos procesando. Ahorita siento como que está en un viaje. Claro. Y que va a venir pronto. Y tu mamá, perdón Liz, relájate. Mi mamá está bien también, digo, dentro de lo que cabe y las circunstancias estamos tratando de, ¿verdad? Pues vivir y tratar de ocuparnos en otras cosas para no poner atención a lo que ha pasado, ¿no? Dime una cosa, ¿nos puedes contar un poquito cómo era tu relación con Dulce? ¿Qué tan cercana era? ¿Cómo era tu tía contigo y tú con tu tía? Era mi segunda madre, Jorge. Desde niña siempre estuvo, o sea, casi en todos mis cumpleaños. Si no trabajaba, ella estaba ahí para estar conmigo. Si yo tenía algún evento en la escuela que iba a cantar o iba a hacer cosas, tú sabes, ella estaba ahí. Tuve la experiencia más hermosa y una vida muy privilegiada de niña por ella. Como que hubo una conexión más fuerte. Los últimos 4 años ha sido por muchas cosas que sucedieron que nos juntaron más, y toda porque somos chiquitas, somos poquitas. Mi mamá, mi tía, mi abuela, yo, mis hijos, Romina, pero es todo, no hay más. ¿Y qué fue lo que más las unió en estos últimos 4 años, Liz? Se apoyó mucho en nosotros moralmente, en muchas cosas que ella estaba pasando y que a lo mejor sentía que necesitaba el apoyo de nosotras, ¿no? Y ahí estuvimos para ella. Hace 2 años fallece mi marido y cuando mi marido fallece, ahí estaba ella conmigo en esa sala del hospital mientras que revivían a mi marido. O sea, es tanta la goma que en el momento que ella llegó al hospital el año pasado, cuando la primera vez que al siguiente día yo me fui, yo estuve ahí. ¿Y no tuviste problema para verla, para estar ahí con ella en el hospital? No, yo me fui para allá, a cuidarla, a estar con ella la primera vez, cuando le dio aquella infección ¿verdad? Que traía infecciones de riñón, y fue cuando le descubrieron el tumor. Y estuve ahí todo ese tiempo, y después las dos nos venimos a Bronzeville, porque ella quería visitar la tumba de mi abuela. Normalmente la visitaba cada año. Y luego me voy a México a hacer las análisis y ya nos coordinamos para que te vengas para cuando me hagan la cirugía que le sacaron el tumor. Y así pasó. La primera vez estaba Santa, yo y Ahmed, un amigo de la familia. Estaba Romina.
¿Cómo fue tu relación con Romina? ¿Llegó a haber piques entre ustedes, entre hija y sobrina, por Dulce, por el amor de Dulce, por ejemplo? No, no, para nada. Nos llevamos muchos años de diferencia para que haya algo así. Solamente 2 ocasiones que ella me habló. Primera para tomar la atención de la situación de hace 3 años con Francisco, ¿no? Pues la verdad yo lo vi muy neutral porque también yo platicaba con mi tía y nosotros no estábamos enteradas de ese pleito hasta que mi prima me llamó, me buscó, cuando nunca me ha buscado para nada, nunca. Nada más un día antes que falleció mi tía. ¿Y Dulce qué te llegó a comentar de este supuesto romance con Francisco Cantú? Que era su amigo, pues andaban con lo de las grandiosas, que se habían presentado en un lugar que fue lo que yo me enteré antes con esta niña, que es que tú crees, hicieron una entrevista y que sí andan y que no andan, y eso no le gustó a ella. Pero en realidad, ¿tu relación con Romina cuál era? Digo, podían estar distanciadas, una vivía en un lado, otra en otra, cada quien tenía su vida, pero cuando se llegaban a ver, ¿cómo era su relación de primas? Bien, o sea, nunca hubo yo nunca noté un desplante o nada, o sea, todo bien. Hasta cuando empezaron la situación con este muchacho, pues dije lo que yo pensaba y aclaré muchos puntos que estaba mal. Con tu tía, ¿cuándo fue la última vez que llegaste a hablar con ella? En persona, yo estuve con ella cuando empezaron los ensayos de Perfume Gardenia. Fuimos para allá 2 semanas y en lo que ella hacía ensayos yo me iba con mi hijo a turistear. ¿Y por teléfono u otro tipo de comunicación? No, siempre estábamos en el WhatsApp. Yo perdí comunicación con ella ¿qué será? Como el 7 o 10 de diciembre. Y de ahí ya no más. Porque todavía ella me mandó felicitar para mi cumpleaños el 3 de diciembre. Platicamos poquito, no podía hablar mucho y ella estaba en el hospital. ¿A ustedes no se les avisó cómo estaba el tema tan delicado de salud o sí? Una persona decía que estaba bien, la otra persona decía que tiene 15 días para vivir. Y cuando yo pregunto, a ver, espérense, ¿cómo está esto? Y aparte no me comunicaban con ella. O sea, tenían bloqueado su teléfono, su celular, lo bloquearon para que no se comunicara con nadie. Entonces, ¿y tú no le marcabas a Romina directamente? No, porque yo no tenía su teléfono. Después de la situación que hubo con Francisco, yo me quise zafar de toda esa toxicidad. ¿Y entonces cómo te enteras que tu tía había muerto? Perdóname. No te preocupes. El 24 de diciembre me habló a mí en la noche. Dijo que por favor fuera yo a apoyarla. Que ella ya necesitaba regresar a su casa y que yo me fuera a cuidar a mi tía. Una semana más llamé, ya que pasen las fechas, y me dijo, sí, vente el 5 de enero, porque va a entrar mi hijo a la escuela y yo necesito recargarme porque mi mamá, tú no sabes lo que hace, estaba ella bastante, pues a lo mejor cansada. Yo pues quería ir para allá, pero pues me ganó mi tía el 25 en la mañana, fallece. A mí me dice una Flor, una amiga de nosotros que estaba ahí en el hospital. Romy dio instrucciones de que a nadie se le hablara, que no necesitaba más gente llorando ahí. Lo voy a decir porque es lo que es. Que no quería que estuviera yo o a lo mejor mi mamá y yo ahí para que no le andemos diciendo cómo manejar las cosas. Yo como hija, al ver todo lo que está pasando, pues en mi mente, ¿a quién le voy a hablar? ¿A un amigo, a mi tía o a mi papá? Pues a mi A tu papá. papá, evidentemente. Entonces yo necesitaba a mi papá. Entonces esa fue la primera persona a la que yo le hablé. Claro. Entonces llegaron unos amigos también creo que lo conoces, Eugenio Martínez, llegó. Por Él supuesto que lo venía, conozco. él venía a visitar
por segunda vez a mi mamá. Mira, Y llegando, le, le mando un mensaje, le digo, Eugenio, ¿ya llegaste? Porque yo sabía que él iba a llegar. Me dijo que sí. Le marqué y le di la noticia, pero, porque él venía en camino. Y después, estando en compañía yo de uno de los mejores amigos de mi mamá también, que se llama Ahmed Domínguez, que le marqué de Ahmed, por favor, ven y ayúdame, lo porque conozco también necesitas, perfectamente bien. bueno, Sí, yo necesitaba a alguien ahí, o sea, mi tía estaba en Texas. Entonces, tú necesitas apoyo ahí, en el momento en el que estás, claro. ¿no? Entonces, cuando vino Ahmed, le dije, Ahmed, ayúdame, por favor, tengo que hacer los papeles, tengo que llenar las hojas, tengo que hacer tal. Y me dice, no te preocupes, Romy, vamos a hacerle una llamada a Liz, a mi prima. Yo hablo con ella y le pido que le llame a Isabel. Porque sabemos también que Isabel se lo iba a tomar muy mal, porque era lógico, porque cualquiera se lo iba a tomar mal. Entonces, yo le hablé primero inicialmente a Liz, la saludé, le dije, Liz, por favor, permíteme que te pase a Ahmed, que te va a explicar esto que acaba de suceder, de que te quiero mucho, tengo que hacerlo en los papeles, tengo que hacer tal. Y entonces ya habló con Ahmed y pues se le pidió el favor a Liz que Liz le dijera a Isabel. O sea, no es no avisar, pero pues entiendo que ella se sintió mal de la manera, quizás ella sintió que yo le tuve que haber avisado a ella antes que nadie, y se entiende porque es su postura de hermana. Ella dice, es mi hermana, es mi única hermana, y tiene toda la razón, pero en ese momento estaba yo sola, esperando que llegaran los amigos de mi mamá para que me ayudaran en ese momento que yo necesitaba a alguien conmigo, y pues a la primera persona, como te dije, que le hablé fue a mi papá. Dicho sea de paso, me impresiona muchísimo el parecido a Dulce. Me llama muchísimo la atención, es muy, muy parecida. Es más, la veo más parecida a Liz, a la propia Dulce, que en definitiva era la tía, que a la hija, que también la hija es muy parecida a Dulce y es muy guapa, pero digo, quizás porque tiene el cabello claro como lo tenía Dulce, pero la veo muy parecida a Dulce. La veo también muy quebrada, se quiebra en esta pequeña parte de la entrevista, se quiebra en dos partes, en dos diferentes momentos. Habla de que no las anoticiaron de lo que estaba sucediendo realmente. Habla de que toda la primera etapa de salud de Dulce, cuando el riñón no le estaba funcionando bien, cuando le descubren a partir de ahí el tumor, en la primera y segunda operación, aparentemente, según lo que dice Liz, que vive en Estados Unidos, quien estuvo fue ella, que no estaba Romina, la hija de Dulce. Es llamativo, porque una hija, única hija, se supone la preocupación que te genera que tu mamá esté mal de salud, que esté internada, que la tengan que intervenir, que no le esté funcionando bien el riñón, que después le descubran un tumor, que dice, yo recuerdo que Dulce dijo que era un tumor que pesaba como 2 kilos, que era un tumor muy grande. Sorprendente, lo que cuenta Liz, realmente sorprendente. Y esto que en algún momento se manejó como teoría de este extraño mensaje que ponen en redes sociales, en las propias redes sociales de Dulce, donde supuestamente Dulce decía, yo dudo que haya sido Dulce, que supuestamente Dulce decía que a partir de ahora toda comunicación y todo lo que se diga, que no crean nada de lo que se diga, que solamente se va a informar a través de sus redes oficiales y punto. Habrá que ver quién escribió ese mensaje, habrá que ver situaciones muy difíciles hoy de comprobar porque tristemente ya Dulce no está, pero a ver si en realidad Dulce dio la orden o no de esta situación, de que hayan puesto ese mensaje en sus redes sociales. Y por otro lado, si Dulce fue la que dio la orden o la que decidió entregar supuestamente su teléfono para que la gente que estaba ahí, que la rodeaba, que se supone que era el yerno y que se supone que después, los últimos días, llegó la hija. Ahora aparentemente la hija dice que estuvo un mes ahí, hay gente del hospital que dice que en realidad no estuvo un mes, que quien más estuvo fue
el yerno de Dulce, marido de Romina, y que cuando la cosa se empezó a poner cada vez más complicada, aparentemente llega Romina. Mi tía me habló a mí el 5 de diciembre, videollamada por medio del teléfono de Moisés, para pedirme, con testigo porque estaba Flor ahí, y Moisés también, nada más que, para pedirme que si le llegaba a pasar algo, que por favor, yo estaba encargada de traerla a Bronzeville a enterrarla con su mamá, y ella no quería ser incinerada. ¿Ok? Ok. Siempre le tenía, no le gustaba, decía yo quiero ser gusanito y quiero ser mariposa para Volar. Y yo le pedí en videollamada esa vez, le dije, vete por un notario, por favor, y escríbelo para poder yo hacer lo que tú me pides, porque yo no puedo ir contra la voluntad de tu hija si no lo pones legalmente de alguna manera. Pero Dulce nunca lo hizo. No sé, ya colgamos y me vio con cara así como que, ok, como que sabía como que no se le iba a dar. Entonces, se da instrucción esa mañana de que, ay, que no sé qué, no les digan nada, y Flor escucha todo eso y se salió del cuarto y me habló. Me dijo, ¿sabes qué? Hay instrucciones de que no les hablen todavía, pero tu tía acaba de fallecer. ¿Qué pasa cuando tú te enteras que el 24 por la noche le habían llevado que romeritos, que bacalao, que no sé qué tanto al hospital? ¿Te cuadró esa historia? Pues sí, porque me habían dicho que ella que se veía muy bien y que se estaba recuperando, o sea, que se veía muy bien, pero tampoco, yo sabía que no podía comer muy bien. Aparte no es un parque ni una cocina económica, es un hospital, ¿no? Cuando yo estuve con ella, lo del riñón, no se podía traer nada de la calle. Se esperaba el día de que hicieron la misa o que estuvo en el velatorio tu tía, se esperaba la llegada de ustedes, de tu mamá y la tuya, pues la familia de Dulce para acompañarla. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaron? Si se hubiera esperado, creo que nos hubiera dicho, ¿no? Las esperamos, vamos a detener a que mi tía, mi mamá, vamos a esperar a que Isabel venga y se despida de su hermana, tan siquiera. Son 30 horas, Jorge, para que un cuerpo empiece a entrar en descomposición. Pero aparte tampoco se les informó a ustedes, se va a hacer un velatorio de tal manera, privado, en tal lugar. Por el mismo anuncio que creo que todo el mundo le llegó por texto de WhatsApp, ¿cómo le llaman? Flyer, un volante que ellos armaron, o no sé quién armó. Misa a tal lugar, y de repente que la van a incinerar, y yo, ¿pero cómo? Si ella no quería eso. No, es que es muy caro. No es muy caro, primero que nada. No es difícil traer un cuerpo a Estados Unidos. Pero Dulce tenía dinero en el banco para poder hacer todo eso, si no, no me hubiera pedido hacer eso. Pero ¿cuánto era caro para Romina que poder llevar el cuerpo de su mamá a Estados Unidos? Pues yo no sé. Hay que preguntárselo a ella. Pero esa fue la respuesta que a ti te dio, la vamos a cremar porque sale muy caro mandarla para Estados Unidos. Sí, me dijo que sí, le dije que porque la cremó, me dijo que porque el cuerpo ya se estaba descomponiendo muy rápido. Le dije, no. Que los doctores le habían dicho eso. ¿Tú sabías si Romina dominaba mucho a Dulce o la tenía presionada o la manipulaba o la regañaba o algo así? Sí. Les contaba esas cosas Dulce. Así es. No la pasaba bonito con su hija. Me imagino que tenían sus para arriba y para abajo, ¿verdad? Como cualquier otra relación. Ella adoraba a su nieto y por su nieto toleraba muchas cosas. Así hablándolo claro, ¿crees que había maldad de parte de Romina y de su marido hacia Dulce? No, no te puedo decir eso. Sé que hay maldad de Romina hacia mí, mi mamá, porque yo no le he dado ninguna razón para que se comporte de esa manera. Yo no he dicho nada, no he hablado con nadie, me acusó de que yo andaba buscando medios
hacerle una guerra mediática o no sé qué, me escribió ahí. Yo no le contesté el texto porque en realidad teníamos una tormenta acá. Para mí era otro berrinche. Entonces, por eso yo no le contesté a sus acusaciones contra mí. Ella me pidió que yo le apoyara a hacer un video en enero, que para ayudarle a limpiar la imagen, no sé qué. No, porque no, así no me consideró a mí mi mamá para cuando mi tía falleció. A lo que era importante no se les tomó en cuenta, pero para ayudar a limpiar la imagen sí. Y también ahora que se enojó porque yo no fui al homenaje, pues ¿para qué me quiere ahí? Si no me quiso cuando estaba mi tía en una, o sea, muerta. A ella no la quiero ahí, no es su mamá, es la mía, fue lo que dijo. Estoy tratando de evitar decir de más. ¿Por qué tratas de controlar esas cosas? ¿Por no hacer coraje? Por no hacer esto más grande y porque sé que a lo mejor se enferma. Pues yo creo que fue un malentendido, pero desafortunadamente, pues fue el tener la cámara en ese instante. Mi nombre ha sido muy polémico. Me han dicho mentirosa, me han dicho vieja decrépita, me han dicho que he abusado del nombre de Dulce, me han dicho que me quiero colgar o me quería colgar de su fama, me han dicho, bueno, amenazas de muerte que te puedo decir las que recibí. Ante toda esta circunstancia y ante tantas declaraciones de tantas personas, que hasta una señora Olivia Collins me amenazó con golpearme, a todas ellas, lo único que les puedo decir, que lo que Dulce y yo vivimos, nadie se lo imagina. Que más allá del artista, fui amiga de Berta Elisa Noé Gerard, fui su hermana. Nadie de los que han hablado saben lo que yo viví dentro. Nadie de las que han hablado vivió el dolor de esa mujer. Bueno, varias cosas, varios puntos. Dice que ellos se enteraron, o sea que Liz, la sobrina de Dulce y la hermana de Dulce, Isabel, se enteraron por un flyer que les llegó a través de WhatsApp que supuestamente iba a haber una misa de Dulce en la Basílica de Guadalupe, como cualquiera. Y obviamente, como viven en Estados Unidos, quizás no les dio tiempo a viajar, que después fueron aparentemente convocadas para el circo para el homenaje, y ellas ya decidieron no ir porque, claro, aparentemente les hubiese interesado ir a verla en vida, aún en sus últimos días, estar en un velatorio que no se realizó porque aparentemente era caro, que trasladen el cuerpo de Dulce. Nada se cumplió. Dice que Dulce no quería ser incinerada. Claro, muchas personas que son muy católicas están en contra de la incineración. De hecho, no hay papa al cual se lo haya incinerado, porque yo no sé ahora, pero durante mucho tiempo los católicos apostólicos romanos estaban total y absolutamente en contra de la incineración. O sea, que te metan en el infierno, que te metan en el fuego. ¿De qué manera se grafica el infierno? Con fuego. ¿Y dónde meten a una persona para incinerarla? En el fuego. Con lo cual, o sea, yo particularmente, si ustedes me preguntan a mí, estoy total y absolutamente en contra de la incineración. Es más, creo que si algún ser querido deja encargado de que quiere ser incinerado y yo tengo que ser el responsable de llevar el cuerpo a incinerarlo, creo que no cumplo. Creo que no lo cumplo, porque sentiría horrible, no sé, sería una disyuntiva muy grande internamente, tendría sentimientos encontrados.
Por un lado, complacer el pedido, la última voluntad de mi ser querido, que dejó por escrito que lo incineraran, y por otro lado, el horror que me genera a mí tener que ir a llevar a un ser querido que no solamente se me murió, sino de meterlo en un horno, o sea, en un incinerador. No, creo que no podría. O sea, me parece que si algún familiar mío quiere eso, tiene que dejar encargado a otra persona. Yo no soy para eso. Para todo lo otro, sí, no tengo ningún problema, pero para eso creo que no podría. Creo que no podría cumplirle la última voluntad de incinerar a la persona. Tengo que ser total y absolutamente sincero en esto que les digo. En mi vida personal con Dulce, la última vez que yo hablé con ella fue en noviembre 11. De hecho, hablé noviembre 11 por mensaje y en noviembre 12 o 13, no recuerdo bien la fecha, lo he venido manejando así porque no quiero que me tachen de mentiroso, que dije el 11 y luego dije el 12. Ya ves que la prensa está esperando que te equivoques en una sola cosa para voltear el orden del factor, ¿no? Que no altera el producto, pero ellos... Coincido totalmente contigo. Entonces te digo que yo hablé la última vez con ella el 11 y luego hablé el 12 o el 13, tal vez el 14, no recuerdo, pero hablamos por mensaje y luego me marcó y me dijo que yo la quería ver. Fui a Ciudad de México al certamen a Miss Universo con unos muy buenos amigos míos y la contacté para ver si la podía ver porque sabía de su situación de salud, ¿no? Y me dijo que no podía, que porque no se sentía bien, que estaba un poco enferma. Me dijo, me van a internar porque tengo un problemita ahí, pero no puedo verte, o sea, discúlpame Francisco, no te puedo ver. Obviamente yo entendí porque yo cuando he estado enfermo y amigos quieren verme, quieren visitarme, yo no quiero que me visiten, eso es normal, ¿no? Es normal y es decisión de cada persona. Entonces, las últimas palabras que ellos cruzamos, me dijo, acuérdate que yo siempre te voy a querer, siempre fuiste especial en mi vida, te quiero mucho y siempre te voy a querer. Me dijo eso, siempre estaré cerca de ti. Nosotros como seres humanos tenemos una idea de qué vamos a hacer o cómo quisiéramos irnos al momento de nuestro fallecimiento. Uh-huh. Eso es clarísimo. Pero hay muchas cosas que pueden pasar antes de, que pueden desbaratar los planes que uno quisiera. ¿Qué pasa en este momento? Aquí es un tema médico. Sí, la señora quería ser trasladada hasta Brownsville y estar enterrada al lado de su mamá, pero ella jamás se imaginó que iba a contraer un cáncer. Uh-huh. Nunca. Uno va con la ilusión de vivir su vida al máximo, llegar a viejito y dormirte acostadito en tu casa, en tu camita. Eso es lo que todos quisiéramos, Mauro. Uh-huh. Pero la vida nos lleva por diferentes caminos. Desafortunadamente aquí el parte médico no recomendó el que se hiciera de esa manera porque el tener un cáncer empieza a degradar al cuerpo muchísimo más rápido que por una muerte natural. Uh-huh. Sí, que a final de cuentas fue una muerte natural, sí, pero con una enfermedad fea. Uh-huh. Una enfermedad que te va degradando demasiado. Entonces, ¿qué iba a pasar? Imagínate, el tema del proceso de aduana. Ajá. La cantidad de tiempo que iba a estar ella metida ahí, expuesta. Ajá. Si el recuerdo que queremos tener de ella es el más bonito, el más perfecto, ahí te imaginas que se estuviera es que ni siquiera era algo para pensarse. Los doctores nos dijeron tal cual las cosas. No se puede por esto y por esto y por esto. Se va
se va a degradar y va a ser muchísimo morbo. ¿Qué es lo que no queremos? Nadie quiere eso. Y olvídate de que sea una figura pública. Hasta con alguien ordinario. ¿Yo por qué voy a querer que vean a mi mamá de una manera fea, desagradable? Nada más por el hecho de tener un rezo. Ya al final ella ni siquiera quería que la estuvieran viendo. Aparentemente, por lo que dice Liz y dice que trata de controlarse para no hacer este tema más grande, había supuestamente situaciones que Dulce le contaba a su hermana Isabel y a Liz, que tenía que ver con ese vínculo con la hija, que como dice Liz, bueno, yo supongo que tendrían un vínculo así, dice, como todos los hijos, no agrega mucho más y aprieta los labios como que se está tragando las palabras, se está tragando algo que en realidad muy probablemente por un lado debe querer decir, por otro lado debe tener quizás temor a que la propia prima la termine demandando, vaya uno a saber, o a no querer hacer el escándalo más grande. ¿Es real y qué no es respecto a una casa que supuestamente te dio Dulce, pero que tú la vendiste inmediatamente de que te la dio? Uy, ¿Cómo fue eso? cuando la gente dice mentiras, hasta cambia las fechas. Sí pasó, ¿ok? Dulce me dio la casa a mí la primera vez que salimos del hospital, no en diciembre como ella dice, no se vendió la casa en diciembre, yo no la convencí a Dulce de nada de eso, yo no estaba yo manipulando. Jorge, mi marido me dejó bien, mi marido me trató como una reina toda mi vida y me dejó como una reina, Jorge. Mi tía siempre fue muy bondadosa con nosotros, siempre, ella mantuvo a mi abuela por toda la vida, ella fue la que le dijo a los 14 años, en adelante no vuelves a trabajar. Con mi mamá, conmigo, con mis hijos, siempre, pues es que éramos así de unidos. Y cuando eso de la casa, mi marido acaba de fallecer, yo había invertido un montón en mi propiedad de las bodegas que me dejó, porque él era agente aduanal americano. Entonces yo andaba tratando de reconstruir todo y pues, armar cómo iba a manejar yo el negocio ahora, ¿verdad? Yo perdí esa licencia cuando él fallece, porque se muere con él. Entonces, mi hijo está en la universidad y Dulce ve que los gastos de la universidad son $20,000 aquí, Ella me dice a mí, me dijo, ¿sabes qué, Liz? Dijo, nada más, y eso de que Romina le dijo que me regalara casa no es cierto, porque Dulce me dijo a mí que no quería que Romina se enterara que me había dado la casa. No, ¿por qué mentir tampoco? Porque estoy admitiendo, sí me dio la casa, pero me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar esta casa, véndela y ese dinero guárdalo como un colchón para la escuela de este muchacho para que la termine. Entonces ella sí me dijo esto es mi herencia en vida para Angelo y Angeli, si es verdad, ya que lo que sobre ahí y yo, sí, está bien, que en realidad no fue como $120,000. ¿Era una casa pequeña que tenía ella allá en Bronzeville? Una casa muy deteriorada. Yo pagaba las taxas de esa casa, yo las pagaba. Y ella también me decía, ¿cuánto fue? Pues cuando me las pagaba bien y si no, no había problema porque así nos manejábamos las tres. De apoyo. Sí, yo llegué a México la primera vez y llegué con dinero, lo dejé en la caja fuerte de ella y le dije, ok, llévatelo. No, le dije, déjalo porque voy a estar yendo y viniendo, aquí necesito dinero. Y ahí se quedó. Ya me ves tú reclamándole a Romina, oye, ¿sabes qué? ¿Me debes $7,000? No, ahí está, que los use, qué bueno. No se los he reclamado, no lo necesito. Y entonces la casa sí se vendió, sí recuperaste el dinero y sí lo tienes. El dinero se usó y, está en una cuenta para lo que es los gastos de la escuela de Angelo. Y Angelique va otra vez a la universidad y de ahí también. Claro.
como ella me lo dijo. Jorge, a mí mi tía me regaló varias veces casas y esto y el otro, yo nunca se las acepté. ¿Sabes por qué le decía yo? Le dije, porque mi marido tiene obligación a darme eso, no tú. Pero también hablaba Romina de que hacían este tipo de cosas que para evadir impuestos, no es cierto. Se evade, no sé. Para nada, no es cierto. Hace 4 o 5 años, los bancos aquí en Estados Unidos, sobre todo Wells Fargo, le manda una notificación a mi tía y le dice, oiga, fíjese que le vamos a cerrar la cuenta porque su cuenta, usted es mexicana y la persona que está con usted es ciudadana americana. Mi mamá, pero cerramos esa cuenta, yo fui con ella al IBC, abrimos esa cuenta con IBC y IBC le dice, nada más usted no puede entrar su hermana, no se puede haber mexicano y americano. Por eso es que Dulce se quedó con la cuenta ella sola, pero mi mamá y mi tía siempre se manejaron juntas. Mi mamá le administraba cuando Dulce era Dulce, los 80s, ganaba, mi mamá le administraba todo. Y de esta cuenta la beneficiaria también es Romina. ¿Ustedes no están ahí o sí? No, para nada. Y de hecho yo fui la que cuando salimos del hospital la primera vez, yo le dije a Dulce, hey, mira, acabo de pasar yo por este rollo, vamos a estar que todo esté perfecto, no quieres que tu hija batalle después pues recoger un cheque del banco, ¿no? Porque falta un punto sobre la I. Nos fuimos, yo la llevé a los 2 bancos y dicho y hecho, los nombres estaban equivocados, se hicieron las correcciones. ¿Tú crees que si yo tuviera algo contra mi prima, anduviera yo ofreciéndome, haciendo cosas? Claro que no, ahí lo dejas, que batalle. Al contrario, ay, Puchi, nunca se le hizo el Puchi. Ella nos hizo el Puchi a nosotros, nos hizo, siempre ella se separaba de nosotros, nos veía muy abajo. Y se lo dije, no es algo que no se lo haya dicho a ella. Por eso lo hablo, porque se lo dije a ella ahora que falleció mi tía. Que hay el distanciamiento y que quiero ser familia, no sé qué, mamacita chula, nosotros nunca te hemos hecho para un lado. Usted siempre se retiró, usted siempre se expresó medio extraño de nosotros y y aquí estamos. ¿Las ninguneaba a ustedes o qué? No entiendo esa parte. No ninguneaba, pero se notaba el desprecio, el como, ahí vas para allá con aquella, o sea, que todo va al hospital otra vez, pero es que desgraciadamente es cuando muchas cosas yo me di cuenta que yo no tenía ni idea, ¿sí? Y que Dulce llegó a expresarse conmigo de que, oye, es que Romina no le gusta esto, no le gusta lo otro contigo, le digo, ay, pero ¿qué se tiene? Por favor, no tenemos 5 años, ya somos la cuarentona aquella y yo 50. Bueno. Difícil, evidentemente un vínculo difícil, casi no vínculo, por lo que cuentan con su prima, en el caso de Liz, y con su sobrina, en el caso de Isabel, la hermana de Dulce, pero sí, aparentemente, un vínculo muy estrecho entre Dulce, su hermana Isabel, y Liz. De hecho, Liz, como recién acaban de escuchar, dice que en la mejor época de Dulce, allí por los 80, fue la persona que la ayudó en lo que tenía que ver con la parte contable. Su hermana Isabel siempre tuvo una confianza ciega, Dulce, hacia su hermana y evidentemente también a su sobrina. También resalta y marca la generosidad de Dulce, que les había regalado una casita que dice que era una casita pequeña y que estaba muy deteriorada, pero bueno, una casita al fin en Estados Unidos, algo que marca, que esto nos enteramos por la propia Romina, porque Romina lo dice en una entrevista. Hay una cuestión que se escucha, daría la sensación de un lado, que se habla del sentimiento, de lo que significaba su tía, de lo que significaba la generosidad de su tía, de lo que significaba su tía como artista, como persona y demás. Y del otro lado se escucha mucho que no tenga novio, que le va a quitar, que le quiere sacar, que le dio una casa a mi prima, que, o sea, no se entiende por qué no velatorio, quizás porque era caro, no se entiende por qué
se incineró el cuerpo de Dulce cuando dice Liz que Dulce no quería, aparentemente porque era más económico, según dice Liz, que supuestamente le dijo Romina, enviar las cenizas ahí casi por DHL que enviar un féretro, pestes a Ofelia y a Cantú. Esto es lo que dice Aquiles. Vamos a ver justamente qué es lo que le pregunta la colega Angélica Palacios en esta entrevista que le hace a Romina. Romina está en todo su derecho, obviamente, de darle entrevistas a quien ella quiera. De hecho, da entrevistas todo el tiempo, aún en el duelo, ella salió a dar entrevistas y está en todo su derecho. Hubo otra gente que también estaba en duelo y decidió no dar entrevistas y también estaba en todo su derecho. Vamos a escuchar qué es lo que le dijo en respuesta a la declaración que hizo Liz en el programa de Jorge Carabajal. Vamos a ver qué es lo que dice Romina en el programa de Angélica Palacios. Buenas noches. Oye, pues gracias, estaba yo viendo el Angélica. video. Estaba viéndote. Ahorita en el video, estás aquí guiando. Claro que sí, ya sabes, apoyando el canal con todo gusto. Ah, muchas gracias. Entonces estabas viendo la dinámica. Sí, digo, ahorita en este momento no, pero estaba viendo, porque sí, o sea, yo no sabía de hecho que ibas a hacer este video hasta que te lo comentaste y pues claro, pues quise ver, ¿verdad? Que todo lo que se decía y pues enterarme yo también porque pues gracias a ti me vengo enterando de todo. Oye, Romina, muchas gracias por tu tiempo y gracias por los mensajes que me mandaste, pero para mí siempre es importante tener la comunicación directa y cuestionar. Está bien, sí, no pasa nada. Quiero saber por qué motivo tú no te quedaste con las cenizas de tu madre después de la misa en la Basílica de Guadalupe. Bueno, Angélica, fíjate que para mí, después de eso, digo, la gente no se puede ni siquiera imaginar. Son cosas que yo ni siquiera he comentado. Lo horrible que fue realmente todo lo que yo viví en el hospital. Yo lo puedo describir como un infierno en tierra. De verdad, ver cómo la gente que ha vivido el cáncer, que ha visto lo que es cuidar al cáncer, sabe que es una enfermedad que de verdad dices que no puede ser que exista una crueldad de ese tamaño. Yo pasé todo ese mes, solamente como me parece que sí te lo comenté, muy al inicio llegamos con mi niño a pasar 5 días y cuando nos dimos cuenta que mi mamá no iba a salir del hospital, mi niño se regresó a Monterrey con su papá y yo me quedé día y noche sola en el hospital con mi mamá, claro, con las enfermeras y todo, pero la verdad es que aún así... Bueno, ahí hay una parte, por eso me detengo. Ella dice que llegó y aproximadamente a los 5 días se dio cuenta que la madre no iba a salir del hospital, o sea, como que la madre iba a morir. Escuchen esto con mucha atención, porque después, en la misma entrevista, dice algo que difiere bastante de esto que acaba de decir. Escuchen con atención. Dijo que llegó y que a los poquitos días se dio cuenta que esto iba para largo, que la madre ya no iba a salir del hospital, o sea, como que la madre iba a partir. No sabían cuándo, pero como que la madre ya iba a partir. Vamos a seguir escuchando un poco más. Buenas noches. Oye, pues estaba yo viendo el video. Estaba viéndote. Ahorita en el envío, estás aquí guiando. Claro que sí, ya sabes, apoyando el canal con todo gusto. Ah, muchas gracias. Entonces estabas viendo la dinámica. Sí, digo, ahorita en este momento no, pero estaba viendo, porque sí, o sea, yo no sabía de hecho que ibas a hacer este video hasta que te lo comentaste y pues claro, pues quise ver, ¿verdad? Que todo lo que se decía y pues enterarme yo también porque pues gracias a ti me vengo enterando de todo. Oye, Romina, muchas gracias por tu tiempo y gracias por los mensajes que me mandaste, pero para mí siempre es importante tener la comunicación directa y cuestionar. Está bien, sí, no pasa nada. Quiero saber por qué motivo tú no te quedaste con las cenizas de tu madre después de la misa en la Basílica de Guadalupe. Bueno, Angélica, fíjate que para mí, después de eso, digo, la gente no se puede ni siquiera imaginar. Son cosas que yo ni siquiera he comentado. Lo horrible que fue realmente todo lo que yo viví en el hospital. Yo lo puedo describir como un infierno en tierra.
de verdad ver cómo la gente que ha vivido el cáncer, que ha visto lo que es cuidar al hijo del cáncer, sabe que es una enfermedad que de verdad dices que no puede ser que exista una crueldad de ese tamaño. Yo pasé todo ese mes solamente, como me parece que sí te lo comenté, muy al inicio llegamos con mi niño a pasar 5 días y cuando nos dimos cuenta que mi mamá no iba a salir del hospital, mi niño se regresó a Monterrey con su papá y yo me quedé día y noche sola en el hospital con mi mamá, claro, con las enfermeras y todo, pero la verdad es que aún así es muy desgastante, es muy agotador emocionalmente, sientes que se te acaba el mundo. Y encima tanta esperanza, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto llorar, tanto abrazar los pies de la cama, abrazarla a ella, rezar, rogarle a Dios que tu mamá salga y todo para un día ver que pues no pasó, que no salió mi mamá del hospital. Todo eso lo tuve que vivir con mucha frialdad de parte de mi familia, no me dieron ni el pésame, al contrario, fueron muy difíciles. La única persona que acudió de mi familia, porque hubo gente amiga de mi mamá que sí estuvo, ¿verdad? Y creo que ellos mismos lo han comentado. En ningún momento se le privaba la entrada al hospital a nadie, pero pues fue mi papá. Y fue muy duro ver todo el preparativo, pues mira, te lo voy a decir tal cual, ¿no? Una de las cosas más espantosas es cuando se están llevando el cuerpo de la habitación. O sea, pasar todo eso, la incineración, todo, es una carga emocional que te destruye, Angélica, te destruye como ser humano. Y lo único que más anhelas es, al menos en mi caso, mi hijo. Entonces, yo vivo en Monterrey, estuve todo ese mes, menos los iniciales 5 días, sin ver a mi hijito. Era el 25, no pasé Navidad con él, no pasé nada, pasó esta tragedia tan espantosa. Se hizo todo lo que se pudo corriendo para que mi mamá pudiera tener ese servicio en la basílica. Ella era súper guadalupana. Sí. Se buscó a los de García López para que llevaran a cabo todo con el mayor respeto posible. Y digo, aquí pues, si la gente me quiere juzgar, pues adelante. O sea, yo le hice el servicio más bonito que pude a mi mamá. Tuve que elegir la urna en medio de lágrimas, la urna más hermosa que pude. Hice todo lo posible, pero yo necesitaba ver a mi hijo, porque la crisis, el trauma, el dolor, la desesperación interna que yo tenía era muy grande. Eso lo entiendo, Romina. Finalmente, el vínculo con tu hijo pues es único, me queda claro, como el de las madres protectoras y positivas que lo son, hacen eso. Aquí el tema es que te voy a hablar desde mi muy particular punto de vista como ser humano. Yo he perdido a gente de mi familia, como mis abuelos, y uno está enfrentando ese dolor de tenerlos enfermos, estar en el hospital. Cuando te dan la noticia de que fallecen, pues finalmente quieres estar ahí con ellos todo el tiempo. La pregunta es, y así como lo que pienso yo, quizás habrá gente en este momento que coincidan conmigo, habrá gente que no, pero mi pregunta es, ¿por qué, Romina, no te llevaste las cenizas a Monterrey con tu hijo? Sí, bueno, está bien, lo abordamos, no pasa nada. Iba a ir un poquito hacia allá. Mira, para mí fue muy importante dejar muy bien organizado el tema de la funeraria, de que ellos mismos trasladaran las cenizas. Si yo me lo viera, de entrada te voy a admitir, para mí estar enfrente de las cenizas de mi mamá era algo absolutamente desgarrador. Hay quien puede con eso muy bien y hay quienes no podemos, a veces ni siquiera estar enfrente de las urnas sin quebrarte y sin poder sentir que respiras. Yo me imaginé también el traerme aquí las cenizas, cargándolas, traerlas aquí para mí yo siento que hubiera sido muy doloroso, también que mi hijo las viera, que digo, uno piensa, ¿no? A tal vez que hasta, no sé, que mi hijo la quisiera abrir, buscar, ver, no sé, no buscando, aquí está mi agua adentro, o sea, me imaginé toda clase de escenarios, sí. Pero sobre todo, y lo más importante, por mi salud mental, yo quería simplemente llegar a lo que yo considero mi espacio seguro, mi espacio con mi hijo, con Moisés, mi esposo, mi hogar, que no es lo mismo que esos días que estuve en la casa de mi mamá, que era la segunda parte de la tortura,
estar con sus cosas, estar con todo tal cual como ella lo dejó y saber que ella no estaba. Entonces se hizo lo de la misa, que fue un momento muy bonito. Ahí yo estuve con la urna antes de la misa, yo llegué horas antes, sí. Y también me fui horas después. Entonces yo sí tuve mi momento de despedirme, de llorar, de tener ese espacio personal, privado. Y entonces yo dejé todo con esta empresa de García López porque son serios, me dieron todas las garantías y yo no iba a ponerme acá a buscar en Monterrey ahora con quién aquí, no, preferí todo con la gente que me dio la confianza y que me dejó todos los papeles en claro y que me ofrecieron este servicio hasta la entrega en casa de mi prima. ¿Y por qué decidiste que mandárselas a tu prima? O sea, tú le hablaste, le dijiste, te las voy a mandar, porque, no sé, como no conozco yo ninguno de los miembros de la familia, me dices, mi padre fue el único que me dio el pésame. O sea, ¿no te habló tu tía, tu prima, para darte el pésame? Bueno, ahí Angélica muy inteligentemente le pregunta qué pasó con su prima, qué pasó con su tía, con la hermana de Dulce. Realmente fuerte, porque en realidad, si ustedes escuchan, es porque yo, el yoísmo elevado, ¿no? Porque a mí me dolía, porque a mí me hacía mal, porque a mí no me gustaba, porque yo ya no quería, porque yo ya no aguantaba, porque yo ya... Y el otro, ese otro que estaba enfermo y ese otro que estaba agonizando y ese otro que tristemente se murió, que además, nada más y nada menos, era su madre. Porque todo el tiempo hay una cuestión como de, ¿no? De yoísmo gigante. Yo, a mí, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí no me gusta, lo que a mí me... Es como extraño, no quería estar en la casa de la madre. Dice que le hacía mal estar en la casa de la madre sabiendo que la madre ya no iba a volver. Eso es entendible, pero después hace una entrevista para una revista y para algunos medios de comunicación donde por poco tirada arriba de la cama de la madre se reía y mostraba los vestidos. O sea, no se la veía tan compungida, tan mal como relata que supuestamente le generaba el hecho de estar en la casa de la madre, casa a la cual no iba muy seguido, sobre todo porque vivía en Monterrey. Extraño, un relato extraño, donde siempre en primera persona está ella, después lo demás, pero siempre en primera persona daría la sensación que está ella, ¿no? La verdad que, ¿qué quieren que les diga? No pudo explicar por qué no se llevó las cenizas de la madre. Dice que llegó varias horas antes a la iglesia. Es raro porque nosotros vimos cuando el cortejo baja, los empleados de la casa funeraria bajan las cenizas de Dulce y comienza la misa. Y dice que después también se quedó varias horas después, pero también vemos cómo los de la casa funeraria se llevan las cenizas. O sea que no sé en qué momento se quedó con la ceniza, no se quedó ni horas antes ni horas después, porque vimos cuando las cenizas llegaron y cuando las cenizas se las llevaron de la Basílica de Guadalupe. Hay filmaciones de eso. Por otra parte, ella dice algo que no se entiende. Mandó las cenizas por correo, casi, ¿no? Por una especie de correo. Pero que las iban a poner al lado de la abuelita y de la mamá de Dulce cuando ella vaya a saber cuando ella va. Y digo, si ella ya tenía en mente estar presente para ese acto tan solemne y tan triste de poner las cenizas de su madre, como era su voluntad a medias, porque Liz dice que en realidad Dulce quería estar en cuerpo entero, no en cenizas, al lado de sus familias, de sus familiares. Digo, y ella vive en Monterrey, que está a un paso de Estados Unidos, ¿por qué no se las llevó las cenizas de la madre y las tuvo hasta que finalmente vaya a Estados Unidos y deposite
y se cumpla con la última voluntad, porque, a ver, se dice que la voluntad de Dulce era ser velada, no fue velada, quizás porque era Caro. Dice, supuestamente Liz, que Dulce quería ser enterrada de cuerpo entero, no en cenizas. Supuestamente, dice Liz, que Romina le dijo que era más económico enviar las cenizas que el cuerpo entero. Entonces fue al hornito. Y Dulce quería ser enterrada con su familia. No se le cumplió. Ninguna de las voluntades aparentemente se les cumplió. Velorio, no. Cuerpo presente en la cripta familiar, tampoco. Y llegar a la cripta familiar, tampoco, porque Dulce no descansa donde quería descansar. Dulce está en la casa de la sobrina. No está al lado de su madre y de su abuela como quería. Porque todavía no fue Romina y aparentemente Romina, con toda lógica, quiere estar presente en ese momento. O sea que la última voluntad de Dulce, vaya a saber cuándo se la van a cumplir. La verdad que llama un poco la atención.